nuestra carne muchas veces quiere hacer infinidad de cosas menos buscarte, Señor. Te doy gracias por poner ese deseo en cada uno de mis hermanos y también porque ellos han sido obedientes, Señor, a ese llamado que tú les has dado, Padre. Ahora te rogamos, Señor, que nos honres con tu palabra, Padre, que nos traigas una bendición nueva para esta mañana, que podamos ser edificados por medio de ese mensaje que tú nos tienes para seguir edificándonos, Padre, para seguir preparándonos en el camino del día a día como verdaderos creyentes que profesamos ser piadosos, Padre. En el nombre de Jesús te pido que sean tus santos ángeles que estén alrededor nuestro, guardando el orden, quitando toda distracción o cualquier obra del maligno que quisiera interferir e interrumpir, Señor, esa bendición que tú nos has preparado, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y confiamos que vamos a salir bendecidos esta mañana. Gracias, Señor. Amén y amén. Pasen nuestros hijos y jóvenes, pasen a sus salones, salúdense unos a otros, hermanos, y sean bienvenidos. Y es un gusto verles nuevamente, hermanos. Muy bien. ¿Estamos listos, hermanos? Entonces arranquemos. Acompáñenme a Colosenses capítulo 2. Vamos a leer nuevamente desde el verso 8. Colosenses 2, 8. Estamos aprendiendo, hermanos, para llevar la secuencia de lo que estamos aprendiendo, hermanos, queremos aprender a llevar una verdadera vida piadosa, pero en estos temas anteriores, y este no es la excepción, vamos a continuar poniendo el fundamento de qué cosas considerar para tener una vida piadosa y qué cosas no debemos considerar como algo que debemos tomar en cuenta para tener una vida piadosa. Como por ejemplo la semana pasada estábamos hablando acerca de la circuncisión. Hay personas que piensan que por ser de descendencia judía pues ya la tienen librada, ¿no? Que es lo que estábamos viendo la semana pasada. No necesitamos convertirnos al judaísmo, no necesitamos tener genes de judíos para ser salvos, lo que necesitamos es creer en el Señor Jesucristo. Entonces hemos estado aprendiendo y seguimos aprendiendo, hermanos, que no necesitamos agregarle rituales a nuestra salvación. Pero más adelante vamos a ver cuáles son nuestros compromisos para con Dios por causa de esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Vamos a leer entonces Colosenses 2:8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Hasta ahí la dejamos, hermanos. Como les decía, la semana pasada estuvimos viendo acerca de la circuncisión, qué es la circuncisión y ahora qué es lo que representa la circuncisión, cómo es que la palabra de Dios no se contradice cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que esto lo iba a hacer como estatuto perpetuo. Eso también lo explicamos la semana pasada. Si gustan ustedes, si tienen interés o deberían de tenerlo, pidan una copia de la prédica o pueden buscarlo en YouTube para que estén más enterados. Ahora, tenemos otro de los rituales que sí, el Señor lo dejó establecido. Veamos en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19. Mateo 28, 19, donde dice, ¿listos, hermanos? Por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vemos que el Señor manda a los discípulos. Primeramente, hermanos, hay que buscar este orden, porque hay personas que piensan que el mandamiento es únicamente bautizar a la gente, y parecieran compañías que están buscando incrementar sus números de negocios, y hay iglesias que ponen sus estadísticas y dicen, este año llevamos tantos bautizos, y el próximo año nos hemos proyectado tener tantos más, y están tratando de llegar a una cuota de bautizos como si fuera un negocio, pero no se interesan verdaderamente si estas personas están verdaderamente creyendo en el Señor, que es lo que vamos a aprender a ver, el bautismo tal como debe de ser. Vemos que el Señor Jesús, el mandamiento de Él es, vayan y hagan discípulos. Esa es la base principal. Y una vez que hagan discípulos, dice que los bauticen, siendo un sinónimo, hermanos, de que cuando una persona viene a ser un discípulo, en este caso de Cristo, debe bautizarse. Ahora, dice que los debe bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero fíjense algo muy importante sobre donde gira el tema, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, se trata de enseñanza, de disciplina, de corrección, se trata de un comportamiento, a fin de cuentas, se trata de tener una vida piadosa, agradable a Dios. Amén. Pero el problema, hermanos, es que hay personas que se conforman nada más con rociarse de agua, como por cumplir nada más un ritual. Pasa lo mismo con la cena del Señor, la Santa Cena. Hay lugares donde cada semana, por ejemplo, ustedes conocen la Iglesia Católica, la gente va y le besa la mano al cura y hace otro tipo de cosas, en la que también come un pedazo de pan, o como le llamen a eso, y toman su vino. Pero ellos interpretan que verdaderamente ese pan es la carne de Cristo, y que verdaderamente ahí están tomando sangre. Pero todo esto es solo un símbolo que no debemos menospreciar para nada, como el bautismo tampoco, sino que debemos de darle el conocimiento y la reverencia que amerita. Y hay personas que llegan y nada más piensan de que el hecho de hacer ese acto ya los limpia de sus pecados y ya pueden volver a llenarse la joroba de más pecados de esos. Solo es un ritual que no tiene sentido para ellos. Piensan que es algo mágico, pero realmente en lo que se tiene que ver con la Santa Cena, lo que representa es la obra que Cristo hizo por nosotros. Cuando nosotros ponemos en nuestra boca ese pan y lo molemos, tenemos que meditar que así fue molido el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Meditar sobre ese sacrificio que Él hizo. Y cuando ingerimos el vino o el jugo de uva o de lo que sea, estamos meditando y haciendo memoria de lo que la sangre que fue derramada por nosotros. Ahora, el bautismo tiene un significado bastante interesante, vamos a ver mucho sobre esto. Hay personas que piensan, hermanos, que el bautismo es un complemento para la salvación. Vamos a ver también un poquito de eso. Y hay personas también que entonces lo que hacen es que ya una vez remojan a la persona, ya piensan, ya pertenece a la iglesia y ahora ya es salvo, así que ya no se puede ir al infierno. No hay nada más equivocado que eso. Veamos que hay personas que lo que hacen es bautizar a sus niños recién nacidos, porque comparan el bautismo con la circuncisión. La circuncisión tenía como mandato que los niños al cumplir 8 días tenían que ser circuncidados para pertenecer legalmente al pueblo de Dios. Pero recordemos que en el Israel bíblico, hermanos, lo que representa es algo físico. La iglesia es algo mucho más que físico, es espiritual.
Aquellas cosas solamente eran sombra de lo que había de venir. Y era parte de lo que ya se está cumpliendo y que ya se cumplió en Cristo, aunque todavía no vemos que se hayan dado las cosas tal como deben de ser. Entonces, igualan o comparan la circuncisión como el ritual para que pertenezcan a la iglesia, el bautismo. Pero el bautismo de niños simple y sencillamente no es bíblico, hermanos. Verdaderamente no hay en un solo versículo en la Biblia que diga que un niño sea bautizado. Veamos el argumento equivocado que tiene, por ejemplo, la Iglesia Católica y algún sector de la Iglesia Cristiana Evangélica. Dicen que en el libro de Marcos 10:14, cuando el Señor Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidan, ahí está, bautícenlos. Ahí no dice que los bauticen, ahí dice que dejen que vengan a mí, pero no dice que los bauticen. Para empezar, un bebé recién nacido no puede venir a Cristo simple y sencillamente porque ni siquiera sabe hablar y mucho menos caminar. En el libro de Hechos, capítulo 16, verso 30, hermanos, acompáñenme para allá. Este es otro de los argumentos equivocados. 16:30 de Hechos, que utilizan para decir que se deben bautizar los niños. Y hay otros parecidos. Hechos 16:30 está hablando de el carcelero de Filipos cuando le pregunta a Pablo, le dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por cierto, hermanos, un paréntesis, hay personas que dicen, esta es una promesa del Señor. Así que si yo creo en el Señor Jesucristo y tengo 50 hijos, aunque sean el mismo diablo, también van a ser salvos porque yo ya creí. No, mira, fíjate bien en esto. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esta es la clave, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Por consecuencia, ellos predicaron el evangelio a todos los miembros de su hogar, y dice más adelante, el 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces, ¿cuál es la clave? Pablo les predicó el evangelio al carcelero y a todos los miembros de su casa. Por causa de que ellos escucharon la verdadera predicación del evangelio, creyeron y fueron salvos. E inmediatamente se bautizaron todos. Entonces, el argumento equivocado aquí es de que, bueno, ya creí yo, entonces todos mis hijos y descendencia ya son salvos. No, tienen que creer individualmente, cada uno de ellos, y tienen que arrepentirse de sus pecados. Lo siguiente es que se bautizaron todos, y en una casa regularmente hay niños, no en todas las casas, hermanos. Algunos de ustedes tienen familia en su casa y ya sus hijos ya no son niños. Y tampoco son recién nacidos. Dice que aquí no menciona que haya niños, pero el argumento para bautizar niños es que este carcelero creyó, inmediatamente se bautizó y también toda su familia se bautizó. Y en esa casa tendrían que haber niños, pero aquí no dice que habían niños. Así que ese argumento no es válido, no es bíblico. El otro asunto de bautizar niños, hermanos, es que la Iglesia Católica, por ejemplo, los bautiza rociándolos con agua. Pero el bautizo, de hecho la palabra bautizo, significa inmersión. Tienen que ser sumergidos. Cuando el Señor Jesús dice en los evangelios que el Señor Jesús descendió a las aguas en el río Jordán, no se quedó en la orilla y Juan le estaba echando agüita desde adentro. O dice así la escritura, no. O tenía un rociador, no una pistolita de agua, no dice eso. Dice que descendían al agua.
y eran bautizados. Ahorita vamos a ver el por qué. Entonces, definitivamente, hermanos, el bautismo de niños no es bíblico, no se debe practicar. El bautismo, hermanos, tiene mucho que ver con entender qué significa. Un niño no puede entender lo que está haciendo. El niño puede bautizarse, aún digamos, podríamos decir, un niño de 6 años le puede decir a su papá, ándale hijo, ve, bautízate y te compro algo. Y lo va a hacer por causas equivocadas. Entonces, el bautismo no debe ser para infantes. El siguiente error, hermanos, que vamos a ver en esto es que se cree en muchos sectores, hay muchas personas que piensan que el bautismo salva. Y hay versículos que parece que sugieren eso. Uno de ellos es el libro de Marcos capítulo 16, verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y aquí dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Ahí está, sí salva. Es necesario para completar la salvación. Pero acabamos de leer en Colosenses 2:8 y 9 que estamos completos en Cristo. O sea, no necesitaríamos agregar, esto sería contradictorio, ¿no? Necesitaríamos agregarle el bautismo. Pero entonces, veamos más adelante, esta es la clave. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No dice, el que no se bautice será condenado. O sea, lo importante aquí, hermanos, es creer en la obra de gracia hecha a favor por nosotros de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, al creer en esto, al saber lo que Él ha hecho por nosotros, ojo con esto, no habría razón para negarnos a bautizarnos. No habría razón para ello. Pero no quiere decir que el bautismo nos completa una parte o nos mete una mano al cielo o algo por el estilo. Estamos completos en Cristo. El bautismo es un mandato de Dios dado a la iglesia, por supuesto. Pero vamos a ver un poquito más. Volvamos al carcelero de Filipos. Vamos a Hechos 16:30. La pregunta que le hace este hombre al apóstol Pablo y a Silas es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí no vemos que Pablo le dice, mira, tienes que creer y bautizarte. No va de la mano. O sea, la importancia, el énfasis debe ser en creer en Jesucristo. Y yo creo, hermanos, que muchos de nosotros hemos atravesado y experimentado esa ansiedad de saber, y ahora, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando Pablo se le presenta al Señor y los derriba al piso, lo primero que le dice, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La respuesta de Pablo es, ¿qué quieres que haga? Siempre cuando alguien viene al Señor, lo primero que quiere saber, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres que haga? Así que no habría manera de por qué preguntarnos por qué deberíamos o no deberíamos bautizarnos. Si el Señor lo pide, simple y sencillamente lo debemos de hacer, pero también nos da explicaciones. Mira, y sacándolos, dice Hechos 16:30, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces vemos que no hay motivo, no hay razón de una persona que ha entendido el evangelio que no se quiera bautizar. Esto era algo inmediato. El bautismo, hermanos, viene a representar una confesión de fe pública en el Señor Jesucristo y su obra, entre muchas cosas más. Cuando nosotros venimos, y en aquel entonces era un poco más
era una confesión mucho más pública, era una confesión mucho más fuerte porque los creyentes eran perseguidos. El hecho de bautizarse era decir, ¿saben qué? Yo dejo el judaísmo y yo me vengo ahora a ser esclavo de Cristo. Ahora eso ya no tiene mucho sentido para nosotros porque tenemos libertad de culto. Cada quien puede hacer lo que le da su gana. Cada quien puede creer de la manera que quiera. Está en libertad legalmente de hacer eso. Pero en ese entonces la gente confesaba públicamente que eran discípulos ahora de Cristo. Nosotros debemos volver a ese pensamiento. Hemos creído en la obra de Cristo, hemos creído que Él pagó todas nuestras deudas. Ahora yo quiero de una manera pública manifestar esa fe. Decir de una manera pública, Señor, yo en este momento dejo todo atrás, muero al pecado, muero al mundo y me entrego a ti para vivir en vida nueva. Es un símbolo. Es un símbolo, hermanos, que no es un complemento de la salvación, sino es un testimonio de que nosotros hemos sido salvados, que estamos interesados en comprometernos con el Señor Jesucristo. Como por ejemplo, hay quienes dicen, un papel no ata a nadie, así que yo no necesito casarme. Bueno, realmente no, porque si una persona es responsable y fiel, no necesita tener un papel en la mano para decir estoy casado. Pero es una representación pública de que yo en este momento estoy dejando todo a un lado y quiero entregarme por completo a una persona. Ese es el matrimonio. El papel solo lo simboliza. Podríamos comprar ese papel. Es más, yo les podría imprimir uno y firmárselos. Pero no significa nada. No significa compromiso. No significa, y mucho menos significaría amor. Pero es un acto público entre nuestros conocidos en el que decimos, yo me entrego por completo a cuidar, a proteger a esta persona. Entrego mi vida. Yo desecho ya no voy a tener ojos para nadie más. Es casi lo mismo el bautismo. Es una declaración pública que le decimos al Señor, Señor, en este momento estoy tomando la decisión de hacer público que ya no quiero vivir en el pecado. Ya no quiero más esta vida de pecado. No es que el agua sea mágica, no es que los poderes del gran ministro que está sumergiendo a la persona hace que se transforme el que se bautiza. Es el hecho de creer en el gran poder de Dios que le levantó de los muertos. Ese es el hecho. Dios, hasta en eso, su participación es 100%. Entonces, ¿el bautismo es un complemento para nuestra salvación? No, no lo es. Porque tenemos el ejemplo del ladrón en la cruz. El pobre hombre no tuvo tiempo para bajarse a bautizar. Pero dicen algunos, pero esa era una excepción. Me imagino que han de haber muchas excepciones hoy en día. Hay personas que no tuvieron el tiempo de bautizarse, pero creyeron en el Señor Jesucristo. Hay personas que en el lecho de muerte les predican el evangelio y confiesan al Señor como su Salvador, piden misericordia y seguramente, como le dice la palabra, el que creyere será salvo, son salvos y no tuvieron tiempo de bautizarse. No quiere decir, hermanos, que una persona que cree en el Señor Jesucristo se niegue a bautizarse. No hay razón para hacerlo. Pero en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21, dice la frase, pero el bautismo que representa esto ahora nos salva. A ver, ¿qué me dices de eso? Dice que sí salva. Bueno, vamos a leerlo. Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva,
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. La clave de esto, hermanos, es primeramente que Pedro está hablando de la situación del arca de Noé, en la que dice, si ustedes leen un poco más atrás, dice que Noé fue salvado, y todos sabemos cómo, ¿verdad? Venía un diluvio que destruyó todo a su paso, y Dios salvó a 8 personas por medio de ese arca. Esa arca representa a Cristo. Esa arca, hermanos, es nuestra salvación. Esas personas que estaban dentro del arca, obviamente fueron salvados, ¿verdad? Ellos nada más creyeron que venía un diluvio. Construyeron el arca, por supuesto. Algo que era imposible. Alguien podría decir, se salvaron a sí mismos. No, el Señor les avisó y les dijo, construyan un arca. Ellos pudieron haber dicho, nunca ha llovido, como decían los demás. Pero ellos obedecieron y se metieron al arca, y una vez adentro dice que el Señor selló la puerta. Ellos tuvieron fe. No fue el hecho de construir el arca, no fue el hecho de haberse metido, sino el hecho de haberle creído a Dios. Esto, llega el diluvio y es agua, representa, hermanos, esto representa, dice, el bautismo que corresponde o representa esto, ahora nos salva, de la misma manera que salvó a la familia de Noé. Pero agrega, no quitando las inmundicias de la carne, y esta es la clave, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Eso representa el bautismo, la aspiración, el buen deseo, el gran anhelo de cada uno de nosotros al bautizarnos de tener una buena conciencia hacia Dios, un buen comportamiento, un deseo más y más grande de santidad. Un poder que actuó por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Amén. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de no darle al bautismo una interpretación, un significado equivocado. Por un lado, no es un simple ritual, pero por otro lado no lo debemos ver más elevado de lo que representa, que también si es un símbolo, si es un rito, si es un símbolo, pero no es un simple símbolo. Es algo muy digno de meditarlo. Como podríamos ver, hermanos, el ladrón de la cruz no se pudo bautizar, eso ya lo tenemos claro, pero por otro lado, y él fue salvo. El Señor Jesús le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. En el libro de Hechos, capítulo 8, verso 9, tenemos el ejemplo de un hombre que sí se bautizó, pero por la evidencia que vemos y el comportamiento de él, podemos determinar que ese hombre no fue salvo, o por lo menos no lo era en ese momento. Capítulo 8, verso 9 de Hechos. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Veamos el orden. Cuando Felipe predicaba, ¿qué dice? La gente creía. Y cuando creían, entonces se bautizaban. También, dice en el verso 13, creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Entonces este mago, este tramposo, este fraudulento, escuchó la predicación, creyó también y también se bautizó. Pero veamos, la vida de él no cambió en absoluto. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. De aquí proviene la teología de la prosperidad, que personas quieren hacer negocio con las cosas de Dios. Eso se le conoce como simonía. Entonces Pedro, verso 20, le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, ¿qué dice?, no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pero no se arrepintió. Vemos que él estaba amargado porque veía que la atención que tenía él antes de toda la gente, porque pensaban que él era el grande, él tenía el poder de Dios, y ahora vienen un par de discípulos y ahora sí viene el verdadero poder de Dios transformando las vidas de las personas. Él se amargó en su corazón, estaba en hiel de amargura, quería pagar para él también hacer que ese tipo de cosas pasaran para poder seguir engañando a la gente. Podemos determinar que este hombre que supuestamente creyó, que también se bautizó, no era salvo todavía. No podemos saber si después se arrepintió o no. La Escritura ya no dice nada de él. Pero hasta este momento este hombre ya se había bautizado. Lo que tenemos es nada más una persona que hizo un ritual. El bautismo, si se toma como un simple ritual, sin entendimiento de lo que es, no es nada tampoco, al igual que la circuncisión. La circuncisión nada es, sino el obedecer los mandamientos de Dios. Se trata de nuestra vida. Si verdaderamente hemos creído en el Señor Jesucristo y si verdaderamente nos estamos esforzando por obedecerle. Pero si no ha ocurrido nada en nuestras vidas, solo somos una persona que se mojó nada más. Amén. Entonces el bautismo no puede salvar a nadie por sí mismo. El bautismo no puede salvar a nadie. Una vez yo estaba en una iglesia, no es aquí, hermanos, de verdad no es aquí, pero estábamos ahí y estaba una persona que supuestamente estaba endemoniada, supuestamente, no estoy seguro de eso, y lo que decían los líderes de la iglesia es, por cierto, ellos tenían miedo de acercársele, pero le decían a los demás: vayan y échenlos, bautícenla, como si al echarla al agua se le iba a salir el demonio. Son supersticiones, es darle poder a cosas materiales. El poder es de Dios, es Dios quien hace siempre todas las cosas, no son las cosas materiales. La misma Biblia, hermanos, no tiene poder. Si nosotros, el poder está en si nosotros creemos lo que está escrito en la Biblia, lo creemos y lo practicamos. Ahí es donde está el poder, porque Dios lo dijo. Pero no quiere decir que si abrimos nuestras Biblias, en el versículo más hermoso de toda la Escritura que nos pueda aparecer, no va a pasar nada. No se van a espantar los demonios. No va a pasar nada. Nada más se van a llenar de polvo las páginas. Ese es el problema, hermanos, de agregar cosas innecesarias a nuestra vida de piedad. Aún las cosas que son correctas y que Dios ordena. Si nosotros no tenemos un entendimiento correcto, la intención correcta, una motivación correcta, no sirven de nada. Recordemos, hermanos, que el que salva es Cristo, y dice 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No dice el que no tiene el bautismo. Por ningún lado lo dice, a excepción de Pedro. Pero vemos que la importancia gira sobre tener a Cristo, permanecer en Él.
Recordemos en Santiago 2:26 que dice que la fe, hermanos, sin obra es muerta en sí misma. Nosotros podemos decir que tenemos fe y no tener obras. Nosotros podemos decir, bueno, yo tengo fe, pero no me quiero bautizar porque es que, sabes que yo tengo planes de pecar la próxima semana. ¿Eso es tener fe? Y de veras, hermanos, aunque no lo decimos, pero es que así actuamos. Por eso hay personas que cuando estamos para tomar la cena del Señor, hay personas que deciden no tomarla porque dicen, no, porque ahorita voy a ir a hacer algo que no debo hacer. Eso es no tener temor de Dios. Entonces, ¿qué es el bautismo? Vamos a ver. Ya dijimos algunas cosas acerca del bautismo. El bautismo representa, hermanos, la unión de Cristo, y esto es bien importante, hermanos, la unión de Cristo con el creyente en su muerte, sepultura y resurrección. Lo repito, el bautismo representa la unión de Cristo y el creyente en su muerte y sepultura y resurrección. Esto quiere decir, hermanos, que estamos muertos al pecado, y esa es nuestra confesión cuando vamos a las aguas del bautismo. Yo en este momento, de una manera ceremonial, un ritual establecido por el Señor, vengo y confieso públicamente que ahora muero al pecado, en pocas palabras. Romanos 6:2. Veamos, vamos para allá. Romanos 6:2. En ninguna manera, ante la pregunta de Pablo en el verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuándo es que ocurrió esa muerte, hermanos? En la representación del bautismo, cuando una persona es sumergida en el agua, hermanos, por eso debe ser inmersión o sumergido en el agua, no rociado. Cuando la persona está hacia atrás y el agua se cierra en su cabeza, es representado que está muriendo y siendo sepultado. Pero no queda ahí sepultado, regresa a una nueva vida. Eso es lo que representa el bautismo. Veamos Romanos 6:2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo representa muerte, sepultura y resurrección para nueva vida. Es una representación, es un rito que es nada más una representación pública, una manifestación pública de nuestra fe. 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Cuándo? Cuando se bautizan. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Colosenses 3:3, y sigue hablando de una muerte que ocurrió en nosotros sin haber muerto, hermanos. ¿No les parece maravilloso? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya hemos muerto. ¿A qué se refiere? Hemos muerto al pecado. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo vuelva por su iglesia,
por aquellos que una vez fueron muertos al pecado y vivos para Dios. Entonces vamos a ver exactamente cómo es que Dios nos ve y cómo vamos a quedar. Ahorita no se ve, ahorita no parecemos que tengamos vida nueva, todavía continuamos pecando. Pero cuando Cristo vuelva y restaure todas las cosas, entonces seremos transformados como Él en gloria. Amén. Gálatas 2:20. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No estamos muertos, hermanos, físicamente, como les decía ahorita, ni necesitamos morirnos físicamente para que esto pase. Nuestra muerte no es física, es una muerte judicial, si lo podemos decir, o legal. Dios, en su santa ley, dice que todo aquel que peque, toda alma que pecare, esa debe morir. Pero Dios en su misericordia y en su amor no nos pide morir. Nos pide nada más que creamos en aquel que murió por nosotros y lo representamos, esa muerte, en un ritual físico, sumergiéndonos en las aguas, como si estuviésemos sepultados. Y al salir de esas aguas, como si estamos dispuestos y resucitados para andar en una vida nueva. Eso significa el bautismo. No significa que al meterte al agua se lavan todos tus pecados, porque si no tienes la disposición, si no tienes el temor de Dios, te puedes meter 100 veces al agua y solo vas a estar mojado. Tiene que haber la fe, ese temor, esa confianza en lo que Cristo hizo en nosotros y que ya hemos muerto al pecado, algo que ya pasó en el momento que creímos. Nuestra muerte, hermanos, es una muerte en la que Dios ya no nos culpa de nuestros pecados y por eso ya no nos puede juzgar por ellos, porque ya hemos muerto al pecado, juntamente en la muerte de Cristo. Lo que Dios ha proveído por medio de Cristo para nosotros, hermanos, es maravilloso. Si se dan cuenta que no tenemos grandes maravillas que hacer para obtener esa salvación tan grande, por eso es por fe y es gracia, no lo merecemos. Por eso es que la obra de Cristo se vuelve tan perfecta y completa que tenemos perdón total de pecados. Hemos muerto entonces al pecado, ¿en qué sentido? Romanos 6:11, volvamos para allá. Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya debemos entonces considerarnos que esa muerte no la provocaste tú, la provocó Cristo en el momento que creímos. Esa muerte ya pasó, ya no está. En el momento en que nosotros creímos, hemos muerto al pecado. La palabra muerte significa separación, pero una separación completa. Lo podemos experimentar y podemos analizar de cualquier manera. Cuando vemos un cadáver, hermanos, no podemos hacer que se mueva. Está muerto, ya no tiene vida. El pecado ya no tiene vida en nosotros, porque hemos muerto al pecado. Pero no hemos muerto físicamente. Lo que ha pasado es que en el bautismo hemos sido muertos en una manera figurada y resucitado. Ahora tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Amén. Ya no seremos juzgados por esos pecados. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Dios nos ha declarado justos y no tiene nada que ver con algo que hayas hecho bueno, hermano.
es lo bueno que hizo Cristo por nosotros. Y el bautismo solamente es un ritual que representa todas estas cosas, que no debemos desecharlo, pero no es un ritual que nos agrega a nuestra salvación, sino más bien una conciencia de que queremos agradar a Dios. Amén. Por consecuencia, entonces ya no debemos vivir obedeciendo al pecado. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Por qué? Porque ya hemos muerto al pecado. Ya Dios mató ese pecado en nuestras vidas. Lo que necesitamos es, con fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, creerlo, que ya el pecado no reina, no nos gobierna, no nos domina. Estamos libres de ese reinado. Ahora quien gobierna nuestras vidas es Dios mismo por medio de su Espíritu Santo. Amén. Verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es como si pusiéramos, hermanos, y Dios nos ha mostrado, digamos, que nuestros ojos nos llevan a pecar. Es como si pusiéramos en un altar nuestros ojos. Señor, aquí están mis ojos. Ya no quiero pecar. Como si Dios nos ha mostrado que nosotros tenemos nuestra lengua como instrumento de iniquidad y venimos y decimos, aquí está mi lengua, Señor. Quiero presentártela a ti, ya no quiero pecar, porque dice tu palabra que nos consideremos ya muertos al pecado. Que ya no gobierna el pecado en nuestro cuerpo mortal, ya no reina, sino que debemos presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Y si antes usábamos nuestra lengua para decir malas palabras, maldiciones, ahora usemos nuestras lenguas para bendecir, para predicar el evangelio, para enseñar la palabra de Dios. Si antes usábamos nuestros ojos para ver cosas impuras, incorrectas, entonces usémoslos ahora para leer la Escritura, hermanos, como instrumentos de justicia. Y así podemos nombrar cada uno de nuestros miembros mortales y presentarlos a Dios. Cuando dice Romanos 12, hermanos, 1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es tu culto racional. No nos debemos amoldar a este mundo, a las tradiciones de este mundo. No debemos seguir las costumbres a las que estábamos acostumbradas antes. Presentar nuestros miembros, nuestros cuerpos mortales en sacrificio. Mira, Dios no pide que te arranques la lengua y que le entierres un cuchillo. Estoy nada más nombrando las cosas más comunes, pero cada quien puede nombrar las que ustedes quieran. No dice que nuestros oídos, nuestras orejas las arranquemos y las aplastemos. No, mejor preséntalas al servicio a Dios. Todo nuestro ser, eso incluye nuestra mente, nuestros pensamientos. Dice Pablo en Filipenses 4:6, que tengamos pensamientos, vamos para allá. Filipenses 4:8, hermanos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en cosas justas, buenas, amables, de buen nombre. Tenemos que cambiar la manera de pensar. Y así, hermanos, podemos irnos por cada uno de nuestros miembros mortales y eliminarlos, ya no presentarlos a la injusticia, sino presentarlos
al servicio a Dios. Cada uno de ellos. Podemos hacer este ejercicio fácilmente. No lo vamos a hacer aquí públicamente, no es necesario, pero lo podemos hacer en nuestros momentos a solas. Ya Dios nos ha mostrado qué cosas andan mal en cada uno de nosotros. Y no hay nadie que se escape del escrutinio de Dios, hermanos. No hay nadie que sea santo y puro en este lugar, que no peque. En ningún lugar del mundo. Todos tenemos algo que necesitamos entregárselo al Señor. Amén. Entonces, hermanos, el bautismo no solo representa, volvamos a Colosenses capítulo 2, verso 12, sepultados con Él en el bautismo, o sea, fuimos enterrados de una manera simbólica, en el bautismo, también fuiste resucitados con Él. No nos quedamos sepultados, hermanos. Se quedó sepultado el viejo hombre, que está viciado conforme a las costumbres del mundo, pero fuimos resucitados en vida nueva. O sea que esa persona pecadora, orgullosa y todo tipo de pecados, quedó sepultada en el momento que Cristo fue al sepulcro. Él cargó todas nuestras culpas. Ya Dios no nos va a juzgar por esos pecados, pero no nos dejó ahí, sino que nos ha resucitado juntamente con Cristo, y esto pasó en el momento que creímos. Debemos entonces poner atención, hermanos, que ese viejo hombre que está viciado fue sepultado, pero también ha nacido uno nuevo para andar en vida nueva. En Cristo somos resucitados. 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí, hermanos, podemos ver que Cristo, al igual que Adán, fue nuestro representante. Todos se pueden preguntar, bueno, ¿y yo qué culpa tuve de lo que hizo Adán y Eva ya hace miles de años en ese huerto? Yo heredé la culpa de ese hombre. ¿Pero por qué? Bueno, porque Adán representaba a la humanidad, hermanos. Miren, en el verso 22, de ahí mismo, 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, por causa del pecado que cometió Adán, hermanos, todos estamos condenados a morir. Pero no solo a morir físicamente, sino que si no nos arrepentimos, estamos condenados a un lago eterno de fuego. Pero esta es la buena noticia, evangelio. También en Cristo todos serán vivificados. Así como Adán un día, allá miles de años atrás, sin que nosotros hubiésemos nacido siquiera, Él nos heredó el pecado, así también Cristo nos heredó la vida eterna, hermanos. Cristo ha sido nuestro representante legal. Él actuó en nombre de nosotros. Hermanos, cuando hablamos de salvación, verdaderamente la palabra salvación tiene un gran sentido. Por eso cuando nosotros hemos sido resucitados, verso 17, 1 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El bautismo representa esto: muerte al viejo yo y resurrección a una vida nueva. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta transformación, hermanos, ocurre no por causa del agua, no depende del río, el lago, el mar o la tina que utilicemos. No depende, hermanos, si le echaron aceite al agua ungido. No depende si la gente hizo ayuno o no. Depende de la obra que Cristo hizo por nosotros, y eso nada más lo representa. No depende del ministro, no depende de nada externo, depende del gran
poder de Dios. Volvamos a Colosenses 2, verso 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis también resucitados con Él. Y esto de aquí depende, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ese poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos, ese mismo poder es el que un día nos va a resucitar también a nosotros, y ese mismo poder es el que transforma nuestras vidas. Es un poder maravilloso. Es un poder que movió una roca enorme, hermanos, que nadie la podía mover así nomás. Es un poder que resucitó a Cristo de los muertos y venció a todas las potestades del mal. Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Hermanos, leí bien, dice que nos perdonó todos los pecados. Nosotros que estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y no solamente nos dio vida, sino que nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y esto no tiene que ver, volvemos al punto inicial, no tiene que ver con ser judaísta, no tenemos que haber nacido de las tribus de Israel, hermanos. Porque dice, y ustedes que estaban muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, cuando la palabra menciona que éramos incircuncisos en nuestra carne, se refiere a que nosotros éramos gentiles, que según las tradiciones judías, nosotros no merecíamos las promesas que se le fueron dadas a Abraham, porque ellos piensan que son únicos, pero no es así, hermanos. Vemos que no necesitamos, hermanos. Pablo recalca que nuestra salvación no depende de nuestra nacionalidad, de nuestra genética, ni mucho menos de ningún ritual, pero que no hay razón por qué no debemos bautizarnos. Una vez hemos creído. Lo importante, hermanos, es que necesitamos creer verdaderamente de todo corazón. Mira, tenemos el ejemplo de Felipe y el etíope. Vamos al libro de Hechos, capítulo 8, verso 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo al eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el que, hermanos, el evangelio de Jesús. Le predicó el evangelio. Esta es la clave, hermanos. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esto le dice Felipe. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces fue bautizado. Aquí lo importante no es en sí el bautismo, sino creer de todo nuestro corazón en las buenas nuevas, en las buenas noticias de Cristo Jesús a favor nuestro. Ese es el punto principal. Por eso no deberíamos bautizar niños, por eso no es el objetivo nada más de remojar gente y tampoco deberíamos de salpicarlos con agua. La idea principal, hermanos, es que la persona que se bautice necesita creer de todo corazón y arrepentirse de sus pecados, hermanos. ¿En qué sentido estábamos muertos y separados de Dios?
No estábamos muertos físicamente, teníamos una muerte espiritual. La muerte lo que significa es separados de Dios, hermanos, en ese sentido. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. Estábamos muertos. Y esa idea de separados o muertos quiere decir que estábamos condenados al lago de fuego. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La gente que no venga a Cristo, hermanos, no hay caminos alternos, ya están condenados. Digan lo que digan. Si no creen en el Señor Jesucristo, se bauticen las veces que quieran, se circunciden, pueden ser de la mejor familia de Israel si quieren, pero si no creen en Jesús, ya fueron condenados. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Quién? El que cree en el Hijo, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No estará, ya está, es un hecho. Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ustedes eran llamados no hijos de Dios por los que eran judíos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es una obra completa, hermanos, de nuestro Señor. Volvamos a Colosenses 2:14, hermanos. Con esto ya casi voy a terminar. Vamos a leer desde el 13. Y a vosotros estando muertos en pecados, estábamos muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿A qué acta se refiere, hermanos? La palabra, cuando dice el acta de los decretos, se refiere a un documento de deuda, una deuda comercial, es algo figurado. Nosotros, hermanos, antes de Cristo, teníamos una deuda con el Señor, con Dios. Esta deuda ya fue pagada, hermanos, por Cristo mismo. ¿A qué se refiere? Que Cristo, algunos dicen, Cristo agarró la ley de Dios y la clavó en la cruz y la hizo pedazos. No, la voluntad de Dios es perfecta y la ley de Dios es perfecta. Lo que Cristo puso en esa cruz son tus culpas y el castigo que mereces a través de esa ley. Porque la ley dice, no robarás y muchos hemos robado, no levantarás falso testimonio y lo hemos hecho, no codiciarás y lo hemos hecho, y el peor de todos, amarás a Dios sobre todas las cosas, y no lo hemos hecho. Cada una de estas cosas nos hace acreedores a la muerte eterna. Esa condenación fue clavada en la cruz por Cristo. Él nos perdonó todos los pecados. Ahora el bautismo representa que nosotros fuimos sepultados. Un muerto ya no puede ser juzgado, hermanos, porque ya está muerto. Y tenemos una nueva identidad, ahora somos
hechos hijos de Dios. ¿No les da alegría eso, hermanos? Ahora somos llamados hijos de Dios. Antes éramos hijos del diablo, pero el hijo del diablo que moraba en estos cuerpos pecaminosos ha muerto. Eso representa el bautismo. No debemos agregarle rituales a nuestras vidas. No debemos ni siquiera pensar que el bautismo nos salva, hermanos. Quien nos salva se llama Jesús, el Cristo. Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y con esto termino, hermanos. Voy a leer rápidamente, hermanos, unos versículos que muestran la obra de Cristo hecha a favor nuestra y cómo es que nuestros pecados y esa acta que era contraria a nosotros ya fue clavada. Esa deuda ya fue pagada. Dios lo prometió. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Este es Dios hablando, hermanos. Dice él, yo soy el que borro. No dice, tú los borraste con un ayuno o con una ofrenda de amor de tantos miles de dólares. No. O cuando te bautizaste. No. Dice, yo borro, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Ni siquiera tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver con lo bonito que puedan ser nuestros ojos, lo amables, lo elegantes, lo que sea. No hay nada agradable en nosotros que pueda motivar a Dios a tener preferencia por nosotros. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Es una decisión que Dios ha tomado desde antes de la fundación de la tierra. Él proveyó el sacrificio, Él proveyó la ofrenda, Él proveyó, hermanos, la paga que nosotros teníamos pendientes con Él. Él nos proveyó eso y no tuvimos que hacer nada. Por eso se llama gracia de Dios, porque no lo merecemos. No lo podemos ganar, hermanos, no lo podemos obtener. Por eso es que Dios mismo tuvo que descender en forma de hombre para pagar por nosotros, hermanos. Isaías 44:21, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Yo te redimí significa yo te rescaté, hermanos. Y lo dice en pasado. Eso ya pasó. Necesitamos nada más creerlo, hermanos. Considerarnos muertos al pecado y por consecuencia vivir en santidad. Vivir de una manera piadosa. Es algo que ya Dios nos proveyó. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Esas llagas de pudredumbre, hermanos, que habían en nuestro cuerpo mortal, de pecado, esa peste, esa maldad que había en nosotros, fueron sanadas con las heridas de Cristo, hermanos. Salmo 103:12. Y pónganse de pie, hermanos. Y podemos ver infinidad de versículos de afirmaciones de Dios de lo que Él ya hizo por nosotros. Quisiera que me acompañen a leerlo todos juntos, hermanos. Salmo 103:12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Yo te pregunto, hermano, ¿qué tan lejos está el oriente del occidente? El west del east. Mientras más caminamos para un lado, más nos alejamos del otro, ¿verdad? Así es nuestro caminar diario. Si caminamos más obedeciendo al Señor, más lejos se alejan de nosotros nuestros pecados y Dios los puso allí, hermanos. Él prometió no acordarse de ellos. Él ya no está enojado con nosotros, hermanos. Lo que necesitamos ahora
No es vivir de una manera descarada delante de Dios, porque acordémonos que Dios al que ama también disciplina y azota al que recibe por hijo. Pero las consecuencias del pecado, hermanos, las pagó Cristo por nosotros. El castigo que nosotros merecíamos, Él lo cargó en esa cruz. Así como Él fue circuncidado en lugar nuestro, no necesitamos circuncidarnos, ahora hemos sido circuncidados en Él. Así como Él cuando murió, Dios nos considera tan débiles y tan frágiles que no nos pide morirnos, sino nos pide nada más sumergirnos en el agua cálida y cómoda. Un simbolismo nos pide el Señor. Fíjate qué providencia tan divina del Señor. Ahora necesitamos nada más considerarnos muertos al pecado, vivos para con Dios y vivir en conformidad a lo que Él manda y tener una vida piadosa. Cierren sus ojos, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Padre, reconocemos la ingenuidad que nosotros tenemos acerca de tu palabra, Señor, porque nos dejamos llevar más de creencias, conceptos o nuestras propias opiniones. A veces somos tan insensatos de pensar que pues tu gracia, y verdaderamente sí es grande tu gracia, Señor, pero que nos hace pensar que podemos abusar de ella y que podemos hacer cualquier tipo de cosa. Al cabo, pues tú ya pagaste por nosotros, pero eso nos vuelve desconsiderados para ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor. Hemos reconocido, Señor, que no necesitamos hacer obras para ser salvos, no necesitamos rituales, pero también estamos entendiendo, Señor, que las obras y algunos rituales que nos dejaste, como el bautismo, Señor, es la evidencia de nuestra confesión de fe, de lo que ya hiciste por nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener un entendimiento correcto de toda tu palabra, Señor, para que vivamos en consecuencia de ella. Que la santidad, la piedad, sea una virtud, Señor, que procuremos alcanzar para mantener una limpia conciencia delante de ti, Señor. Teniendo el entendimiento, Señor, de que no es para alcanzar la salvación, porque eso es imposible, pero que sí tenemos ese entendimiento que es necesario que nuestras vidas den fruto. Ayúdanos a arrancar de nosotros todo peso y todo pecado, Señor, que nos limitan el caminar, Señor, esta vida de piedad. Produce frutos al 100%, Señor, en cada uno de nosotros. No estamos tratando de adquirir, Señor, todos los beneficios que tiene la vida piadosa para presumir con nadie, Señor, sino que queremos ser testimonios vivos de ti, Señor. Ayúdanos a tener unas mentes piadosas, a tener motivaciones piadosas, Señor. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria únicamente, Señor. Arranca la carnalidad, Señor, en nosotros, que muchas veces nos gobierna por nuestra falta de integridad, por nuestra falta de devoción a ti, Señor. Ayúdanos a ver cada vez más, Señor, en nuestros corazones y no en los comportamientos de los demás, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre. Y gracias por tu palabra, Señor. Esperamos que tú vas a ir produciendo en cada uno de nosotros, Señor, esas vidas piadosas, Señor, que adornen tu santa doctrina, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.